La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la Unión Soviética, fue alguna vez una superpotencia global que rivalizaba con los Estados Unidos, pero se desmoronó en un proceso que terminaría en 1991. Esta catástrofe no fue un evento aislado, sino el resultado de décadas de tensiones políticas, económicas y sociales que debilitaron el Estado socialista más grande del mundo. Para entender cómo ocurrió esta desintegración, es necesario explorar una variedad de factores que están relacionados, desde la rigidez de la ideología comunista hasta las reformas mal gestionadas y las presiones externas e internas. Para entender el surgimiento de la Unión Soviética, es crucial examinar el estado del Imperio ruso a finales del siglo XIX y principios del XX. El Imperio ruso, gobernado por los zares de la dinastía Romanov, era un estado vasto y multinacional que abarcaba desde Europa del Este hasta Asia Central y Siberia. A pesar de su extensión, el país estaba profundamente atrasado en comparación con las potencias industriales de Europa Occidental. La mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza, especialmente en las áreas rurales, donde los campesinos eran siendo extremadamente pobres y la desigualdad social era enorme. El proceso de industrialización en Rusia comenzó tarde, a finales del siglo XIX, y fue desigual. Las grandes ciudades, como San Petersburgo y Moscú, comenzaron a ver el surgimiento de una clase trabajadora industrial que trabajaba en condiciones deplorables. Al mismo tiempo, el régimen zarista era incapaz de implementar reformas políticas significativas, lo que generó un creciente descontento, tanto en las ciudades como en el campo. En este contexto de pobreza y desigualdad, nacen los bolcheviques. Estos, liderados por Vladimir Lenin, abogaban por una revolución inmediata y violenta, dirigida por un pequeño grupo de revolucionarios profesionales que tomarían el poder en nombre de la clase trabajadora. El primer gran desafío al régimen zarista llegó con la Revolución de 1905, una serie de protestas masivas, huelgas y levantamientos en todo el Imperio ruso. La chispa inicial fue el Domingo Sangriento, cuando tropas del zar dispararon contra una manifestación pacífica en San Petersburgo, matando a cientos de personas. Este evento provocó una ola de descontento que se extendió por todo el país. Los años posteriores vieron un endurecimiento del régimen y la represión de los movimientos revolucionarios. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, aceleró la crisis del Imperio ruso. El esfuerzo bélico sobrecargó una economía ya débil, y las derrotas militares socavaron la autoridad del zar. Las penurias económicas, las hambrunas y el descontento generalizado llevaron a una situación explosiva. En febrero de 1917, la acumulación de tensiones llegó a un punto crítico. Una huelga masiva en San Petersburgo se convirtió en una revuelta generalizada. Los soldados, en lugar de reprimir la revuelta, se unieron a los manifestantes. En cuestión de días, el zar Nicolás II abdicó y el Imperio ruso colapsó. Los bolcheviques, bajo el liderazgo de Lenin, aprovecharon la debilidad del gobierno provisional y el creciente descontento. En octubre de 1917, los bolcheviques lideraron una insurrección en Petrogrado y derrocaron al gobierno provisional en un golpe casi sin derramamiento de sangre. Este evento, conocido como la Revolución de Octubre, marcó el comienzo del poder soviético. La Unión Soviética se estableció formalmente en diciembre de 1922 y en su origen estaba compuesta por 4 repúblicas fundadoras: la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Ucrania, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista Federativa Soviética de Caucasia, que incluía a Georgia, Armenia y Azerbaiyán. A lo largo de las siguientes décadas, la Unión Soviética creció para incluir un total de 15 repúblicas, cada una basada en una nacionalidad diferente, aunque en la práctica todas estaban bajo el control del Partido Comunista de la Unión Soviética. Estas repúblicas incluían, además de las mencionadas, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Moldavia, Letonia, Lituania y Estonia. Joseph Stalin, quien asumió el poder después de la muerte de Lenin en 1924, consolidó su control a través de purgas, represiones y un culto a la personalidad sin precedentes. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética se convirtió en una máquina implacable que sacrificó a millones de sus ciudadanos en nombre del progreso socialista. Durante los años 30, Stalin lanzó una serie de planes que transformaron la economía soviética, pero a un costo humano altísimo. La colectivización forzada de la agricultura llevó a hambrunas devastadoras, especialmente en Ucrania, donde el Holodomor causó la muerte de millones.
Al mismo tiempo, la Gran Purga eliminó a cualquiera que Stalin percibiera como una amenaza, incluyendo a antiguos aliados bolcheviques y altos oficiales militares. El terror estalinista creó una sociedad caracterizada por el miedo y la conformidad, pero también sembró la desconfianza en las instituciones del partido y el Estado. Aunque Stalin logró hacer de la Unión Soviética una superpotencia militar, la economía y la sociedad quedaron profundamente dañadas, lo que se haría más evidente en las décadas posteriores. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se encontró en una posición de poder global sin precedentes, pero también en una competencia directa con los Estados Unidos, comenzando así la Guerra Fría. Esta fue una confrontación ideológica, política y militar que definió la segunda mitad del siglo XX. La Unión Soviética consolidó su esfera de influencia en Europa del Este y se embarcó en una carrera armamentista que consumía recursos económicos masivos en el país. La Guerra Fría impuso una presión constante sobre la economía soviética. Aunque el sistema de planificación centralizada había permitido una rápida industrialización, también generaba ineficiencias y corrupción. La obsesión por igualar o superar a Occidente en armamento y tecnología espacial desvió enormes cantidades de recursos hacia sectores militares, dejando a la economía civil en un estado de estancamiento crónico. A finales de los años 70 era evidente que la Unión Soviética estaba luchando por mantenerse al día. La economía se estancaba, la burocracia se volvía cada vez más ineficaz y la sociedad civil comenzaba a mostrar signos de descontento. Leonid Brezhnev, quien dirigió la Unión Soviética desde 1964 hasta 1982, es a menudo asociado con una era de estancamiento. Bajo su liderazgo, el país disfrutó de una relativa estabilidad, pero esta estabilidad era superficial, mientras que el crecimiento económico y el bienestar social parecían mantenerse en la superficie. En realidad, la economía soviética estaba atrapada en un ciclo de ineficiencia y corrupción. El régimen de Brezhnev dependía de la exportación de petróleo y gas para financiar su economía, pero los problemas estructurales permanecían sin resolver. El sistema educativo y científico, aunque robusto en algunos aspectos, comenzó a quedarse atrás en comparación con Occidente. La innovación se volvió prácticamente inexistente, debido a la burocracia y a la falta de incentivos. Que había sido una de las promesas del comunismo, se deterioró a medida que los recursos escaseaban. Durante este periodo, la corrupción se volvió permanente y la clase dirigente se aisló del pueblo. A nivel internacional, la Unión Soviética se involucró en conflictos costosos como la Guerra de Afganistán, que absorbía recursos y erosionaba la moral del país y la credibilidad del liderazgo soviético. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo del Partido Comunista con la intención de revitalizar la Unión Soviética. Era un reformista que entendía que el país no podía seguir operando bajo las viejas reglas. Gorbachev introdujo una serie de reformas bajo los nombres de Perestroika y Glasnost, destinadas a reestructurar la economía y permitir una mayor libertad de expresión. La Perestroika buscaba introducir elementos de mercado en la economía soviética, reducir el control estatal sobre las empresas y fomentar la eficiencia. Sin embargo, estas reformas fueron implementadas de manera inconsistente y generaron más confusión que crecimiento. Las antiguas estructuras de poder resistieron los cambios y la economía se deterioró aún más. Por otro lado, la Glasnost permitió una mayor apertura en la sociedad, lo que llevó a una explosión de críticas hacia el gobierno y la revelación de muchos de los crímenes del pasado. Esta apertura, que inicialmente tenía la intención de fortalecer al régimen, en realidad socavó su legitimidad. A medida que los ciudadanos soviéticos tomaron conciencia de la magnitud de la corrupción y los fracasos del sistema, el descontento creció rápidamente. Las reformas de Gorbachev, en lugar de estabilizar a la Unión Soviética, aceleraron su desintegración y la economía, lejos de mejorar, terminó en colapso. Las repúblicas soviéticas, inspiradas por las políticas de Glasnost y el desmoronamiento de la autoridad central, comenzaron a demandar mayor autonomía. En 1989, el colapso del muro de Berlín y la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este señalaron que la población estaba en contra del comunismo. En 1990, Lituania fue la primera república soviética
Soviética en declarar su independencia. Otras repúblicas siguieron su ejemplo, y la autoridad central se desmoronó rápidamente. Gorbachov intentó mantener la unión a través de un nuevo tratado federal, pero fue demasiado tarde. En agosto de 1991, un fallido golpe de Estado por parte de miembros conservadores del Partido Comunista demostró la debilidad del régimen, y aunque el golpe fracasó, este debilitó aún más la autoridad de Gorbachov, lo cual llevó a su renuncia el 25 de diciembre de 1991, y este día la bandera roja de la Unión Soviética fue vista por última vez sobre el Kremlin. La Unión Soviética, que una vez había abarcado una sexta parte de la Tierra, dejó de existir, dividiéndose en 15 estados independientes.